Dios les guarde a todos nuestros hermanos y amigos de nuestra preciosa iglesia Fuego de Dios. Gracias le damos a Dios por estar un día más con todos ustedes y también a todas las personas que nos están viendo por la página web www.iglesiafuegodedios.org. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. El Señor le dijo: ved, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padre amado, mi Dios, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estar un día más aquí en tu casa de oración. Gracias porque hoy es el día del Señor. Mi Dios amado, pedimos, Señor, que sea usted hablando, revelándonos, ministrándonos, Padre mío, Señor. Mi Dios amado, usted conoce la necesidad de cada persona, Señor. Usted sabe, mi Dios amado, lo que nosotros necesitamos. Háblenos conforme sea nuestra necesidad, pero también háblenos conforme sea su santa y divina voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Démosle un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Amén. El mensaje de hoy se llama instrumento útil en las manos de Dios. Usted y yo somos un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios lo ha escogido a usted y a mí para que seamos instrumento útil en las manos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero antes de que nosotros seamos un instrumento útil, Dios quiere primeramente que usted y yo nos convertamos de veras. ¿Cuántos hay convertidos de veras aquí? Amén. Es decir, convertido de veras significa una persona no solamente que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, sino una persona que comienza a vivir una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos creen esa palabra, hermano? Dele un aplauso al Señor, dele un aplauso al Señor. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Dios nos cambia, no solamente nos salva, nos cambia, nos transforma, nos redarguye. Nosotros tenemos un cambio muchas veces de 90 grados, otras veces de 180 grados y otras veces de 360 grados. Es decir, que Dios hace algo nuevo en nuestras vidas. ¿Y qué significa? Que nosotros le rendimos completamente nuestra vida al Señor. Amén. En este precioso pasaje que estamos leyendo, en el que le hemos titulado instrumento útil en las manos de Dios, ¿qué pasó? Nos habla de Saulo. Saulo era un hombre muy importante en el Sanedrín. Sanedrín era el lugar donde se reunían las altas personalidades, los clásicos, los religiosos, los ancianos, aquella gente que era muy prominente, la que tenía control sobre todo lo religioso y lo eclesiástico. Ellos tenían presente y ellos creían en el judaísmo. Judaísmo era la fe de ellos, judaísmo era la religión de ellos, y Saulo era un miembro de ese lugar llamado Sanedrín. Ahí cualquiera no podía ser miembro, tenía que ser miembro una persona preparada. Dígale que está a su lado, preparado. Por eso es que yo les animo a todos ustedes que tenemos que prepararnos, porque Dios quiere gente preparada. Dígale que está a su lado, Dios quiere gente preparada. Y ya le voy a explicar por qué. Saulo era muy preparado, fue preparado a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un gran maestro de la palabra de Dios. Ahora, aparte de ser preparado para estar en el Sanedrín, tenía que tener mucha economía. No cualquiera podía ser, tenía que pertenecer a la alta alcurnia y ser una persona adinerada. Bueno, Saulo reunía todos estos requisitos. También uno de los requisitos que no habla, pero es de que tenía que ser casado. Parece ser que Saulo fue casado
porque era uno de los requisitos que tenía para estar en el Sanedrín. Tenía que ser casado y seguramente Saulo quedó después viudo, pero tenía que ser casado. Es uno de los requisitos para estar en el Sanedrín. Y Saulo, él tenía la fe de cuál era del judaísmo. La fe que ahí profesaba era el judaísmo, y Saulo estaba creyendo en esa fe. Mire, cada uno tiene su fe y de acuerdo a su fe Dios obra. Hay muchos que tienen una fe equivocada como la que tenía Saulo, pero él creía que estaba haciendo bien. Si ustedes se dan cuenta, los que adoran a Mahoma creen que para ellos es un gozo grande y un escalón y una perla preciosa cuando ellos se ponen muchas pólvoras en su cuerpo y se explotan. Para ellos es así, eso es lo que ellos creen. Saulo creía que él estaba haciendo bien, persiguiendo a los cristianos, a los seguidores de Jesús, los perseguía, los metía presos y hasta consentía en matarlos. Eso es lo que creía que Saulo estaba haciendo bien, pero no era así. Es decir, que muchas veces nosotros estamos haciendo algo y creemos que estamos haciendo bien, pero no es la verdad. ¿Sabe qué? Por eso es necesario prepararse. Dígale que está a su lado, prepárate. Amén, prepárate, dígale. Ahora, si usted comienza a leer todo este pasaje del libro de Hechos, capítulo 9, se va a dar cuenta que Saulo estaba con sed. Él creyendo que estaba agradando a Dios, estaba con sed de exterminar a los hermanitos. Estaba con sed de acabar ¿a quién? A los que seguían a Jesús. Porque recuerde, Saulo era de los judaísmos. Y lo otro, estaba recién creciendo un movimiento llamado cristianismo. Es decir, cristianismo porque seguían a Cristo. Y Saulo decía, no, yo soy un hombre que sé la palabra de Dios. Yo sé que la verdadera fe, la verdadera religión está en el judaísmo, y no es así. La verdadera religión no está en el judaísmo, no está en que usted sea evangélico, católico, mormón. La verdadera, hermano, verdad está en Jesucristo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Nadie se salva por religión, se salva como usted está delante del Señor. Amén. Si muchos creen que se va a salvar porque ustedes son evangélicos, no es la verdad. Ustedes se van a salvar, ¿sabe por qué? Porque ustedes han aceptado a Jesús en su corazón y son salvos. Amén, amén. Entonces, él respiraba amenazas y fue y pidió cartas para que le den a los sumos sacerdotes para irse a Damasco a perseguir a los hermanitos y traerlos presos de nuevo a Jerusalén y consentir en matarlos. Eso ya estaba haciendo mucho tiempo Saulo. Saulo estaba haciendo eso. Ya pocos días había permitido y había cogido a Esteban. Esteban era un diácono, un hombre muy respetable de la sinagoga, un hombre muy amado y muy servicial en las cosas de Dios, y lo había consentido y lo habían apedreado y lo habían matado. Y Saulo estaba ahí con la ropa de él, y Saulo es el que había permitido que lo mataran. Mire, entonces usted se puede dar cuenta cómo Dios puede coger a un homicida. Dios puede coger hasta lo más último y levantarlo para su gloria y su honra, hermano. Así como nos cogió a usted y a mí, hermano. Dios, eso es lo que anda viendo. Gente que esté dispuesta a decirles qué quiere que yo haga. ¿Cuántos quieren decirle qué quieres que yo haga, Señor? Toditos, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Esta iglesia es preciosa. ¿Cuántos le dicen yo qué quieres que haga, Señor? Amén. Dios es bueno, mi amado hermano. Dios es bueno. Saulo pidió cartas para ir a Damasco, coger a los hermanitos, traerlos presos a Jerusalén y darle palo, y ahí, si es posible, matarlo. Eso es lo que hizo Saulo de Tarso. Y Saulo fue en un corcel muy hermoso, en un caballito precioso. Pero antes de llegar a Damasco, ¿sabe quién se le presentó? El Señor, hermano. El Señor se le presentó antes de llegar a Damasco. Y de ahí lo botó del cordel y lo tiró al piso, lo humilló. ¿Y sabe qué? Y Saulo dijo, ¿qué quieres, Señor? Mire, quiero que escuche bien esto, por favor.
Saulo aún todavía creía que él estaba agradando a Dios. Y por eso le dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el Señor Jesús se le presentó a Saulo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo quiero que usted sepa que aquí hay una enseñanza preciosa. Cuando alguien lo persigue a usted, cuando alguien lo persigue a usted, no lo está persiguiendo usted, está persiguiéndolo al Señor. Cuando alguien está hablando mal de usted, cuando alguien está profiriendo alguna cosa contra usted, no está hablando contra usted, está hablando contra el Señor. Cuando alguien le hace alguna maldad a usted, aunque usted no se dé cuenta, no es a usted, es al Señor, hermano, y Dios se la va a cobrar. Amén. Es decir, que usted tiene un abogado que le defiende, que se llama Cristo Jesús. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros a veces creemos que estamos haciendo bien cuando nos estamos burlando de otro o cuando estamos señalando a otro. Déjenme decirles, cuando usted está haciendo eso, lo está señalando y burlándose del Señor Jesús. Y se va a meter en problemas. Se va a meter en problemas. No con la otra persona, sino con el dueño de la otra persona. Amén. Por eso dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es lo que pasaba. Saulo estaba asolando a la gente, ya había permitido la muerte de Esteban y a los hermanitos los perseguía. ¿Dónde están los hermanitos? Allá en la iglesia Fuego de Dios. Allá voy a estar para persiguiéndolos. Por eso es que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero el diablo ya está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dice el Señor. ¿Sabe lo que es esto? Usted nunca ha escuchado lo que es eso, le voy a decir yo. El aguijón era una punta de acero filuda que le ponían a la lanza. ¿Para qué era esta punta filuda que le ponían en la punta de la lanza? Era para los bueyes que estaban arando la tierra, vayan recto, y cuando el buey quería ponerse necio y terco y quería irse a un lado, entonces esta lanza con esta punta de acero lo hincaban para que el buey vaya recto. Así mismo es lo que está haciendo cuando nosotros somos tercos y somos como el buey que quiere irse por otro lado. Viene una punta de acero a nosotros para que andésemos rectos. Amén. Por eso ustedes dicen, ¿se acuerdan que dice el apóstol Pablo? Me ha dado este aguijón en la carne para que no me enaltezca. Es necesario muchas veces que vengan estos aguijones para que usted y yo andemos rectos. Amén. Por eso es que una persona tiene que pasar tantas situaciones para poder venir a los pies del Señor. Y eso es lo que le dijo el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y sabe lo que pasa? Saulo cayó pie en tierra y quedó ciego. Ciego quedó, si usted lo sigue leyendo, por 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches Saulo tuvo que tener un encuentro con el Señor. Y usted tiene que tener un encuentro con el Señor. ¿Cuántos han tenido un encuentro con el Señor? ¿Cuántos quieren tener un encuentro con el Señor? Entonces usted tiene que ir con nosotros, hermano. Amén. Es necesario tener un encuentro con el Señor. Saulo tuvo que tener un encuentro con el Señor. Dios va a hacer que usted tenga un encuentro con el Señor. Cuando Dios sacó al pueblo, era necesario para que el pueblo tenga un encuentro con el Señor. Dios siempre va a querer tener un encuentro a solas con cada uno de nosotros, porque Dios nos ama tanto que Él quiere bendecir nuestras vidas. Dígale que está a su lado: Dios te ama mucho, quiere bendecir tu vida. Amén. No quiere hincarte, dígale, con ese aguijón. No quiere. Amén. Amén. Cuando le dijo el Señor: dura cosa te dar cosas contra el aguijón, entonces dijo Saulo: ¿qué quieres que haga? Y el Señor Jesús le dijo algo:
Anda, vete, vamos a la palabra de Dios. Y el Señor Jesús le dijo, levántate. Estamos en el capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 6. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, está hablando Saulo, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios está esperando que usted le diga qué quieres que yo haga. ¿Cuántos le dicen al Señor qué quieres que yo haga? A ver. Amén. Y le dijo entonces, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí hay una enseñanza que yo quiero que usted sepa. Dios le dio una orden a Saulo y le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Y Saulo qué hizo? Saulo obedeció. Saulo andaba con mucha gente de a caballo, mucha gente que le acompañaba, que iban a ver a los cristianos para golpearlos, para llevarlos presos. Y Saulo no le pidió a ellos consentimiento. Saulo no le dijo, ¿sabe qué? Váyanse, espérenme, discúlpenme, ya no puedo ir con usted. Solamente Saulo obedeció. Por eso es que es importante la palabra de Dios, que cuando nosotros la sepamos solamente obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Muchos de nosotros perdemos bendición. ¿Sabe por qué? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros perdemos bendición porque nosotros no conocemos y no sabemos la palabra de Dios. Por eso es importante que usted y yo cada día aprendamos más la palabra de Dios. Pablo creía que estaba haciendo bien. Saulo de Tarso, después se llamó Pablo, llamado Saulo de Tarso, creía que estaba haciendo bien. Creía que él estaba con eso agradando a Dios, pero lo que estaba haciendo era desagradando a Dios, porque lo que estaba haciendo iba contra las cosas de Dios. Cuando Saulo cogió y escuchó la voz del Señor, él lo que hizo fue obedecer. Ni siquiera dudó, ni siquiera pidió consentimiento, ni siquiera habló con los otros, sino solamente él obedeció. Y fue necesario que acontezca todo esto, en que Dios lo deje a él ciego por 3 días y 3 noches, porque ¿sabe qué? Saulo se dedicó a orar y a ayunar, hermano. Vamos a la palabra de Dios. Mire, vamos a la palabra de Dios. Y dice aquí que el Señor, en el verso 9, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días estuvo ahí y ni comió y ni bebió. Se puso a orar y a ayunar ese varón. Entonces Dios tiene todo preparado. Llamó al discípulo llamado Ananías y le dijo, anda, levántate, en el verso 11, y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí, ¿qué pasa? Él está orando. ¿Se da cuenta? Cuando se entregó Saulo, inmediatamente en esos 3 días se metió en un encuentro con Dios, se metió en ayuno y oración ese varón. Amén. ¿Cuántos aquí están orando, hermano? Toditos, gloria a Dios. ¿Cuántos están ayunando? Toditos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Se metió entonces, dice, he aquí que él ora. Y verso 12, y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y pone sus manos encima y él recobra la vista. ¿Por qué Dios lo dejó ciego a Saulo? ¿Por qué lo dejó ciego? Porque usted y yo ya no vivimos por vista, ahora vivimos por fe. ¿Sí está comprendiendo? Cuando usted tiene las vistas buenas, mira lo que debe y lo que no debe. Amén. Y usted ve ahí y dice, aquí hay un problema. Y yo creo que hay un problema. Y hay un problema. Pero el problema es un problema cuando usted lo ve como problema. Pero el problema es una bendición cuando usted lo pone en las manos del Señor. Porque Dios va a arreglar ese problema. ¿Sí está comprendiendo? Entonces, cuando nosotros humanamente vemos ahí los problemas, nosotros nos enfrascamos en el problema, y hermano, y nos quedamos en el problema y nos metemos en el problema. Pero cuando usted está ciego, es decir, usted está viendo a Dios y no al problema, Dios es el que va a resolver ese problema. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios lo dejó ciego a Saulo,
para que Saulo no esté viendo a los hermanitos, sino Saulo esté viendo al Señor de los hermanitos, al Rey de Reyes y Señor de señores. A Él sea toda gloria, toda honra, toda alabanza. Aleluya. Fue necesario que Dios utilice a alguien para que vaya y ponga las manos sobre él. Recuerde la transferencia de unción por medio de las manos, para que alguien vaya y lo haga y lo unja. Y ya Saulo ya estaba listo. Tanto es así que después Saulo entró y fue directo al bautismo. Por eso es que la obediencia es que una vez que uno se entrega al Señor, luego de ahí vaya al bautismo en agua. Eso es lo que a Dios le agrada, la obediencia. Nosotros tenemos hijos, queremos que nos obedezcan, aunque aún nuestros hijos ahora son obedientes, pero antes no eran obedientes. Amén. ¿Cuántos tienen hijos obedientes? No escucho. ¿Cuántos de nuestros hijos son obedientes? Amén. Amén. Así mismo nosotros como hijos de nuestro Padre Dios somos obedientes. ¿Cuántos son obedientes de Papá Dios? Amén. 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 Y miren lo que dice el Señor en el verso 15, que es el de esta enseñanza. El Señor le dijo: ve, Ananías, porque Saulo, porque instrumento escogido me es este, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos son instrumentos escogidos aquí? ¿Cuántos quieren ser instrumento escogido? ¿Y cuántos están dispuestos a sufrir por causa de Cristo? Amén. Ahora, yo quiero decirle a usted esto. Dios conoce su corazón. ¿Cuántos lo saben? Dios sabe cuál es su andar y su caminar. ¿Cuántos lo creen eso? Dios lo sabe todo. Amén. Dios le dice: Carla, tú eres mi instrumento escogido. ¿Lo cree o no lo cree? Dios le dice: Pedro, tú eres mi instrumento escogido. ¿Lo cree o no lo cree? Dios le dice a Enrique: tú eres mi instrumento escogido. ¿Amén o no amén? Dios le dice a Alberto: eres mi instrumento escogido. Amén. Entonces es necesario padecer por causa de mi nombre. Ahí ya no le gusta a muchos, porque a nosotros nos gusta es que todo esté bonito, pero cuando nos toca sufrir, ahí no nos gusta. Aquí hay tres cosas importantes que habla el Señor y le dice a Saulo de Tarso. Mire, estamos en el verso 5. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cuántos son instrumentos escogidos del Señor? Todos, hermanos. Dios a todos nos ha cogido como instrumento escogido. Por eso es que usted y yo formamos parte del ejército de Cristo. ¿Cuántos forman parte del ejército de Cristo, hermano? Dios nos ha cogido porque somos algo especial para Él. Somos un instrumento útil en las manos de Él. ¿Y para qué? La 2 ahora. Para llevar el testimonio de la presencia de Él, el testimonio de Él, porque usted y yo somos embajadores. ¿Cuántos son embajadores de Cristo, hermano? Usted y yo somos embajadores del Señor. ¿A dónde vamos a llevar, hermano, ese testimonio? A los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Los que no son de Israel, es decir, de otro lado, pero menos de Israel. Pablo fue escogido para los gentiles. Usted y yo también somos escogidos para dar testimonio de Jesús a los gentiles. Dice también a los reyes. ¿Por qué a los reyes, hermano? ¿Sabía usted por qué le dijo a los reyes? ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba preparado. Por eso es necesario que usted y yo nos preparemos. ¿Sabe por qué? Para que usted pueda prepararse ante un rey y predicarle la palabra de Dios. Por eso es que usted tiene que estarse preparado. Amén. Si no, el Señor lo va a escoger a usted para predicar en la esquina o para predicarle a la gente que está allí, que no sabe leer ni escribir. Gloria a Dios por eso. Pero Dios quiere utilizarlo como un instrumento útil para que usted vaya y pueda predicarle a los gobernantes, a los reyes. Amén. Por eso es necesario que usted se prepare. Por eso es que Dios quiere usarlo usted
como un instrumento útil en la mano de Él. Por eso es que Dios lo está perfeccionando, por eso es que Dios lo está puliendo, por eso es que Dios lo está perfeccionando a usted y cada día poniéndole el molde de Él para que usted tenga el carácter y la estatura de Cristo. Por eso era necesario. Para que usted y yo testifiquemos del amor de Dios. Para que usted y yo podamos decirle de dónde el Señor nos sacó y a dónde nos tiene para su gloria y su honra. Para que usted y yo podamos testificar que todo lo que usted y yo somos es por Él. Para que usted y yo podamos decir gracias a Dios, gracias a Dios. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi esposa, tengo mi familia y todos ellos alaban y glorifican al Señor. Denle un aplauso al Señor. Toda la gloria, toda la honra es de Él. Usted tiene que testificar que es de Él. Nada es suyo. Amén. Perdóneme, lo que usted tiene es de Él. Nada es suyo. Y si el Señor dice dame lo que tienes, usted tiene que dárselo, porque Dios no te pide para quitarte, Dios te pide para bendecirte más, porque Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Amén. Muchos creen que Dios le pide para quitarle. No, Dios lo que pide es para ver lo que hay en su corazón, quién está primero, porque Dios le va a sobreabundar más. Aleluya. Esa fue la segunda. Y la tercera, esta es preciosa, la tercera condición. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. ¿Por qué creen ustedes que las personas más usadas por Dios son las que tienen que padecer más? Porque es necesario que usted aprenda a padecer para que usted aprenda a experimentar cómo vivió Cristo. Porque es necesario que usted aprenda a padecer para que Dios lo pueda utilizar más grandemente a usted. Porque es necesario que usted pase cualquier cantidad de situaciones, porque Dios en todo eso lo está puliendo y lo está perfeccionando. Y usted me dirá, hermano, pero es que ya no puedo más. Cuando usted no puede es cuando Dios puede. Aleluya.